tener aguinaldo y sueldo fijo las emprendedoras? ¿Qué significa adoptar un mindset de negocio? ¿Cómo podemos proyectar el crecimiento profesional respondiendo a un diseño de vida? En el episodio de hoy entrevisto a Fabiana Mejalelati para responder esas preguntas y más. Fabi es mentora de crecimiento, coach ejecutiva, autora, economista, madre y mil etcéteras más. La conocí por redes sociales y empecé a trabajar con ella, de hecho es una de mis mentoras, y me ayudó a ordenar varias ideas en un momento en particular donde necesitaba pegar un salto de crecimiento, pero estaba llena de dudas que me paralizaban completamente. En este episodio hablamos de cómo pensar un modelo de negocio que sea coherente con la vida que queremos diseñar. Hablamos de las etapas de crecimiento que atravesamos las emprendedoras, de inversión, de rentabilidad, de autoconocimiento, de riesgo. Incluso hasta me compartió qué estrategias de marketing y comunicación hizo muy a conciencia para posicionarse y visibilizar su marca personal. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones, claro. Mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Y el episodio de hoy es otro episodio, ¿cuántas veces dije episodio? 1.000.000. Pero es otro episodio muy especial, porque si hay algo que me divierte mucho es hacer entrevistas, porque además conozco en profundidad personas que me inspiran y que sé que las van a inspirar a ustedes y sé que les gusta que traiga personas y profesionales para inspirarse en sus historias y para conocer un poquito del detrás de escena de estas emprendedoras multipotenciales. Pero además me encanta traer a la gente con la cual me formo, a mis mentores, que ya han pasado varios por este podcast, y realmente me estaba faltando sumarla a ella, que me parece un excelente momento para traerla, porque en este momento estamos, cuando estamos grabando y cuando sale este episodio, estamos a mitad de año, y yo creo que va a ser un episodio para revisitar siempre a fin de año, principio de año, a mitad de año, como en cierres y en inicios de ciclos, porque vamos a estar hablando de etapas de crecimiento, de mentalidad, de cuestiones estratégicas y de un montón de cosas que bueno, a mí me sirvieron muchísimo y que después fui procesando a lo largo del año, ¿no? Es de estas personas que te da un insight, que planta una semilla, y después con el tiempo pasan los meses y dices, de esto me estaba hablando. Pero bueno, la quiero presentar porque si no la tengo muda hasta que le digo hola. Así que bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales, Fabi de Alumbralab, que es como la conocemos más que nada. Gracias, Angie. La verdad que súper contenta de estar acá, no solo con todos los que van a escuchar esto, sino también con vos, porque realmente admiro muchísimo tu trabajo y me encanta acompañarte en el crecimiento. Así que feliz de estar acá. Gracias, Fabi. Yo también estoy re feliz y me anoté un montón de cosas. Cuando empecé a hacer como el outline de la entrevista, ¿no? A mí a veces lo que me pasa, sobre todo cuando traigo mentores, es que en un momento empiezo a hacer preguntas, y en algún momento digo, che, pará, ¿le estoy haciendo una entrevista o estoy aprovechando para hacer una mentoría encubierta? Pero no importa, porque va a ser un win-win, así que le vamos a dar para adelante. Absolutamente, un placer. Bueno, y para comenzar, a mí me gusta, obviamente en este caso nosotras ya nos conocemos un poco, pero me gustaría poder presentarte frente a mi comunidad y que te presentes y que nos cuentes un poco de qué se trata tu negocio hoy. Bueno, mi negocio hoy tiene como dos grandes patas. Una es la que vos dijiste, que es Alumbralab, donde soy mentora de negocios. En general, el 90% de mis clientas son mujeres y me encanta trabajar también con hombres, pero suelo ayudar a mujeres
Y sobre todo ayuda a mujeres que no han estudiado negocios. Realmente muchas personas son excelentes en su área profesional, pero simplemente no tienen el mindset de negocios. ¿Por qué no lo estudiaron? No, es una profesión. Digo, a nadie se le ocurriría curarle la boca a otra persona cual dentista sin haber estudiado para ser dentista, y de repente todos pensamos que se pueden hacer negocios sin haber estudiado. Y bueno, no te salen las cosas igual, lo mismo que cocina, si nunca estudiaste no te sale igual, o quizás te enseñó tu abuela. Pero bueno, la idea es que ayuda a otras mujeres que son genias en su área de trabajo a que puedan entender, porque está de moda de decir los algoritmos que usa la mirada de los negocios para resolver ciertos temas. Ya están pensados, existen buenas prácticas, existen maneras de hacerlo, y transmito eso en forma muy concreta, muy simple, muy personalizada y a medida de cada negocio. O para encontrar, bueno, ok, este es el modelo, cuáles son las palancas para crecer o hacerlo más rentable. Eso va en Alumbra Lab. Y por otro lado, como yo soy alguien que dio un cambio importante en su vida, le escribí un libro que se llama Diseño de Vida, para acompañar a otros que quieren hacer cambios y son grandes personas, pero que tienen mundos mentales que a veces se los impiden o no tienen claridad. Y desde ese libro, un Instagram que es Diseño de Vida, escribo una columna en la revista Olala y doy un curso en la Universidad de San Andrés que amo, de diseño de vida. Así que esos serían como diseño de modelos de negocios o vida, todo diseño. Me encanta. Después, como siempre, esto ya lo saben, en las descripciones del episodio vamos a dejar todo, y ahí vamos a poner los 2 Instagram, vamos a poner las columnas de Olala, que después, ya como te contaba recién, me voy a meter un poco también en cómo comunicás y cómo haces marketing, porque a mí que me gusta analizar esas cosas y todo lo que tiene que ver con la comunicación de marcas personales, es como que me encanta descubrir las estrategias que usan otros profesionales, y tenés cosas súper interesantes, que algunas puntas tiraste recién, pero ya que nos paramos en el presente y en la realidad del negocio de hoy, ahora sí me gusta ir primero un poquito para atrás, para ver de dónde viene todo esto. También tiraste ahí como un insight de que hubo un cambio grande. Entonces, lo que te quería preguntar primero, que esta es algo que pregunto siempre en el podcast, que tiene que ver con cuál es tu historia de oficina, siendo la oficina ese espacio simbólico en el que muchas veces hemos trabajado y que por ahí no representaba 100%, ¿no? La vida profesional a la que aspirábamos o a la que deseábamos, pero que nos sienta las bases, ¿no? De dónde venimos. Así que me gustaría conocer un poco de dónde viene tu trayectoria profesional. Absolutamente. Bueno, yo de formación de base, soy economista, y soy economista. Primero empecé estudiando química, pero llegó un momento que decidí, eso lo dejamos para otro podcast, que eso no era para mí, y empecé a estudiar economía. Soy economista, después trabajé en consultoría estratégica, después hice un MBA en la Universidad de Chicago. Nota de color, ahí no en la universidad, pero en Chicago conocí a mi marido, que me lo traje para Argentina y sigue siendo mi marido acá en Buenos Aires. Y después me quedé trabajando en multinacionales en Chicago porque era una linda experiencia y además tenía novio, estaba muy contenta. Ahí trabajaba en fusiones y adquisiciones. Me vine a Argentina, seguí mi vida de multinacionales, pasé de esta división en Argentina a Western Union, y yo era una chica corporativa al 100%. Lo que ocurrió fue que también era muy ordenada porque antes había planes de vida ordenados, ahora ya no, pero bueno, me tocaba tener hijos en mi plan de vida. Entonces, me embaracé, tuve mi primera hija, y cuando estaba con mi primera hija en brazos, yo tenía un puesto regional que me tocaba viajar mucho y dije, yo no voy a poder viajar tanto. Y renuncié. Habiendo renunciado, ahí empecé realmente con intereses y habilidades que tenía, mi vida emprendedora. Fundé una primera empresa que exportaba mermeladas orgánicas de Patagonia a Estados Unidos. Por temas de tipos de cambio, etcétera, modelo de negocio. Era un modelo de negocio con más riesgo del que yo quería asumir, y lo cerré. Después de eso fundé mi segunda empresa, que fue Sugar and Spice,
una planta elaboradora de galletas y bizcochos, que era una planta modelo. Entonces enseguida McDonald's nos acompañó para expandirla, le vendíamos al McCafé, fuimos a los que Starbucks vino a buscar cuando abrió Starbucks. La verdad, un camino súper lindo. Hacíamos Jumbo marca blanca, marca privada, exportamos a toda América Latina. Un camino de mucho aprendizaje y mucha creación, porque se creó de cero hasta planta certificada con productos marca blanca y marca propia. Y después de 16 años, aprendí dos cosas. Una, esa empresa la fundé con mi marido y, como si fuera un tango, no sé, una cuestión ya conocida, no es tan fácil trabajar con el marido, al menos en mi caso. Y lo segundo que me pasó después de 16 años fue que me aburrí. Ya no encontraba todo lo creativo, conquistar el mundo, ya habíamos conquistado el mundo. No había otros Starbucks, ni McDonald's, ya le veníamos a Café Martínez, a todos, ya me aburrí. Y eso me generó como una necesidad de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo acá aburrida y me quejo? ¿Me pongo en un lugar protagonista y me reinvento? ¿Qué hago? Porque tengo muchas posibilidades dentro mío. La lineal, que es continuar, no me está generando nada. Pero continúo, no continúo. Desde ya las voces, los coros de personas dando sus opiniones y juicios sobre lo óptimo. Y hasta que decidí empezar a formarme y empezar a evaluar cómo acompañar a otros. Y yo soy ese ejemplo de que te paguen por hacer lo que harías sin que te paguen. Realmente yo pude observar a través de la vida que siempre amigos, conocidos de amigos, etcétera, querían tomar un café conmigo para que los ayude con sus negocios. Y al formarme en todas estas habilidades blandas que me encantaban, programación neurolingüística, coaching ontológico, psicología positiva, etcétera, y empecé a dar estas mentorías, pero empecé a cobrarlas muy poquito, pero a cobrarlas. Y nada, la gente venía y volvía, y mientras hacía muchas prácticas de coaching para certificarme en las distintas especializaciones. Y nada, a los 2 años dije, bueno, vamos a vender la empresa. Vendí la empresa, yo tenía mucha experiencia en M&A o mergers y adquisiciones. Entonces vendimos la empresa y empecé mi marca. Y la empecé, tal como decís, con mucha intención y prolijidad en cuanto a mi imagen pública. Yo antes de eso no tenía ni un Facebook, nada, cero imagen pública porque no era lo que quería. Pero bueno, después me servía. No hacía falta para vender las galletitas Claro, tampoco. Así que eso es un poco sobre mí. Ahora vivo en Buenos Aires, tengo 2 hijas, después de la pandemia un perro, un gato y el marido que tuve desde aquel momento. Así que eso es Me un poquito el encanta. resumen de quién soy, digamos. Me encanta porque yo tiendo a ponerle la etiqueta de multipotencial a ciertas personas que después vemos si se autoperciben o no, pero todo lo que me estás contando es re multipotencial porque el otro día de hecho compartí un reel en donde hablaba de las necesidades básicas que tenemos los multipotenciales y hay un punto como súper clave que es un punto de dolor muy fuerte que es el tema del aburrimiento. O sea, si a mí hay algo que me aburre o que no le encuentro sentido, no importa que me esté generando dinero, no importa que funcione, no importa que desde afuera se vea como el éxito de los negocios o de lo que sea, a mí no me está funcionando. Entonces creo que esa es una de las cosas que también me llevó a querer trabajar con vos en su momento, porque veía como, bueno, entiendo que tengo que trabajar temas de números, de finanzas, de proyección, de crecimiento y todas estas cosas, pero necesito a alguien que entienda que todas las decisiones que yo tome en función a eso no van a ser a cualquier costo, porque si yo no tengo libertad, no tengo flexibilidad, si yo no puedo diseñar un poco cómo va a ser mi vida cotidiana, no me importa que me digas, no, porque lo que tenés que hacer es poner una agencia de no sé qué, no, pues yo no quiero ese modelo. Y ahí es donde me atrapó, pero me gustaría que lo expliques vos en tus propias palabras, qué significa esto de diseño de vida, porque también me parece que algo que está pasando últimamente es que por ahí, no sé, me voy al mundo de las redes sociales porque realmente es donde pasamos la mitad del tiempo últimamente, o por lo menos yo, y
hay muchos discursos sobre este tema, ¿no? Como de, no pidas perdón por quien sos, hacé la tuya, diseñá tu vida, qué sé yo, pero muchos de esos discursos siento que son bastante soft, como muy livianos, donde es como, sí, es muy lindo el nivel discursivo, pero en cuanto hago 2 o 3 repreguntas, se cae todo, porque sí, sé quién sos, pero si al mundo no le gusta como sos, si al mundo no te paga por cómo sos, digo, ahí hay cosas que se nos caen. Entonces me gustaría como entender un poco tu concepto de diseño de vida y esta como metodología que diseñaste alrededor de esto para que sea real, no solamente una idea. Absolutamente. Y cuando lo describías, súper interesante porque usaste como 2 de los segmentos de esta herramienta que es el Ikigai, ¿no? Entonces, por un lado, al mundo le tiene que gustar lo que vos haces y el mundo tiene que estar dispuesto a pagar por eso y tenés que resolver un problema de alguien. Porque si es porque vos decís que el otro estará mejor si hace eso que vos inventaste, no funciona. Diseño de vida tiene una primera etapa que tiene 2 partes. Una parte es la aceptación de lo que no voy a poder cambiar. Entonces, hay un montón de cosas que en la vida yo tengo que aceptar. Yo no voy a poder ser bailarina del Colón porque ya no tengo ni la estructura física ni la edad para poder serlo. Yo no voy a ser una persona sin hijos porque ya tengo los hijos, digamos. Con lo cual, uno tiene que empezar a aceptar ciertas cosas. Entonces, lo de todo es posible, sé quién sos, no estudies nada y vendé un curso, nada de todo eso es parte de mi mundo mental. Pero después de eso, lo otro que para mí tiene que ver con diseño de vida es esto del autoconocimiento, Angie, como entender qué cosas me gustan a mí, con qué cosas son mis no negociables, cuáles son mis valores primordiales. Por ejemplo, claramente en mí un valor primordial es la familia. Antes de pelearme con mi marido, vendo la empresa. Antes de estar lejos de mi hija, renuncio al trabajo. Entonces, si uno empieza a entender qué es los valores, cuál es mi definición de libertad, cómo estoy dispuesta a protegerla, empieza a actuar en mayor coherencia, ¿no? Entonces, la coherencia es lo que te permite diseñar una vida buena para vos. Entonces, la vida tuya tiene que tener coherencia, aceptación de ciertos hechos que no vas a poder modificar. Por ejemplo, si elegís vivir en Argentina, la inflación no la vas a poder modificar. ¿Qué querés hacer a partir de eso? Entonces, aceptación, conocerme a mí mismo y tener en cuenta lo que el mundo necesita, lo que es un problema para el mundo y lo que no es un problema para el mundo y es solo una idea interesante para mí. Entonces, desde ese conocimiento yo puedo diseñar. Y cuando diseño, de nuevo, un modelo de negocio que esté en coherencia. Si no quiero tener un equipo de 40 personas, bueno, hay ciertos niveles de facturación a los que quizás no pueda acceder. Si no quiero gastar X cantidad de plata de pauta por mes, hay ciertas cosas que no voy a poder hacer. Hay alguito de lo que vos dijiste, Angie, que yo no te lo tomo todavía y te invito a mentoría. ¿Qué es A esto? ver, Si decime, algo me decime. aburre, si algo me aburre y me genera dinero, lo primero que hago es ver si puedo delegar las partes que me aburren y obtener el flujo de ingresos. Obviamente que si lo que me aburre es hacer el podcast y sos vos la locutora, igual pensaría qué pasaría con mi podcast si la locutora pasa a ser otra locutora que no soy yo, porque me sirve lo que sea. Pero primero vería, ¿no? Porque que me aburra a mí no quiere decir que yo no pueda encontrar una estructura donde quizás ceda parte de la rentabilidad. Quizás mi rentabilidad antes era el 80%, bueno, ahora va a ser el 30%. Bueno, no importa, pero ¿por qué compro recursos por la diferencia? ¿Sí? Entonces, eso. Igual va a haber innegociables y igual va a haber cosas que no quiero y está perfecto eso también, ¿no? A los que escuchan les digo, ahora ven, porque trabajé con Fabi, ¿no? De hecho, me hiciste acordar a una de las cosas qué importante que es tener a alguien que te vea de afuera, porque hay muchas cosas que uno hasta las podemos decir que las sabemos o que incluso las leímos en un libro o lo que sea, pero poder charlar con alguien que todo el tiempo te esté tomando tus palabras, ¿no? Y repreguntándote
es súper poderoso, porque me acuerdo ahora justamente cuando estábamos en una de las sesiones, que yo te decía como que, o sea, yo estaba viendo como muy segmentado mi trabajo como influencer, que estaba queriendo dejar, digamos, porque estaba más vinculado al mundo de la comedia, y qué sé yo, y como esto nuevo que yo estaba queriendo hacer crecer, que tenía que ver con los cursos, con un perfil por ahí un poco más de profesional de la comunicación y qué sé yo, agarrando las herramientas anteriores que tenía, pero arrancando desde cero. Y me acuerdo que vos me decías como, sí, pero las publicidades, si te pagan esto por este poco tiempo, no lo dejes así como así. Y también eso me sirvió mucho porque por ahí era como esta mentalidad de decir, bueno, si esto ya no va más, listo, arranco desde cero, y era cuestión de hacer una pregunta nueva, ¿no? ¿Cómo esto, que tiene una buena rentabilidad, que hay gente que está confiando en mí, que hay marcas que a mí incluso me gusta comunicar, cómo eso me lo podía traer al nuevo universo? Y de hecho, te tengo que decir que te hice caso, porque ahora de a poco, obviamente todo es un proceso, ¿no? Y esto, te tienen que volver a hacer la pregunta y tenés que volver a entenderlo y volver a tropezarte, pero una de las cosas que me pasó es que integré esa pata, esa línea de ingresos o ese modelo de negocio, digamos, lo integré mucho más a mi perfil de ahora, entonces sigo trabajando como influencer, pero tengo, los no negociables son clarísimos, o sea, no voy a trabajar cuando viene un casino a ofrecerme que divulgue, pero de repente aparece una marca que está buenísima, que me paga bien, que yo sé hacer ese trabajo y que encima me encanta difundirla en mis comunicaciones, entonces, bueno, la verdad que eso fue una gran ganancia, pero me quiero meter un poco más, así, bueno, nada, esto como para que del otro lado vean que esto pasa cuando uno se junta con alguien que simplemente, y no tan simplemente, pero es esto, ¿no? Te escucha, conoce tu negocio, conoce de negocios, pero a la vez te puede dar las preguntas justas, no siempre son las respuestas, pero después hay que hacer el trabajo, porque yo le dediqué muchos meses a entender cómo eso podía tomar forma, no es que es un insight que uno, ay, mi mentora me dijo tal cosa y ¡plin! Se abrió todo un mundo de facturación. Que no sé, meto esta pregunta, ¿no? Pero te pasa un poco esto de que se piense que el rol del mentor por ahí es dar como respuestas que son secretos o siempre A tiene que haber veces un... sí, a veces sí. La otra vez alguien tenía una pregunta que era, bueno, pero quiero que me digas si el precio que estoy poniendo es correcto o es incorrecto. Y era como, bueno, en realidad, ok, mostrame cuál es tu competencia, mostrame si la gente te ha aprobado propuestas o no te ha aprobado propuestas a este precio, veamos cómo se conforma el costo, etcétera. Digamos, por ejemplo, fijación de precios es más arte que ciencia. Entonces, si alguien quiere como la respuesta así como aliviame de la dificultad de decidir. Bueno, decidir tiene sus dificultades y los mentores podemos ayudar a transitar eso, pero la decisión siempre va a tener un peso a tomar, ¿no? Sí, para mí tiene como esta cosa de ayudarte bueno, como ponía el ejemplo recién, a ver nuevas perspectivas. Y con respecto a esto de las nuevas perspectivas y por ahí en línea con esto de la aceptación, ahora justo que estamos en este momento está saliendo esto a mitad de año, y hace poco estaba hablando en Instagram sobre que es la segunda vez que oficialmente en mi negocio me pago como una especie de aguinaldo, que en realidad es mucho mejor que un aguinaldo ahora, que no empezó siendo ni mejor que un sueldo, pero ahora es 10 veces mejor que un aguinaldo, y rastreando los pasos para atrás, tiene que ver mucho con el trabajo que hicimos juntas, ahora puedo profundizar un poco en eso, pero esta conversación surgió porque empezaron a circular muchos memes y muchos chistes, ¿no? Sobre esta idea de, ay, bueno, si tenés aguinaldo, no lo muestres porque lastimás a un emprendedor. Y me acuerdo que me hizo ruido, ¿no? Pero no siempre me hizo ruido esto. Entonces, hay veces que también uno acepta cosas en esta cuestión de la aceptación. Hay veces que uno acepta cosas que están instaladas culturalmente, ¿no? Como esta cosa de si soy emprendedor tengo que estar remando y soy feliz pero cobro menos que lo que cobra alguien en relación de dependencia, por ejemplo. Hay como ciertas ideas que ahí también hay que encontrar cuál es el parámetro para ver qué es lo que hay que aceptar. Porque cuando yo vi eso, me hizo ruido justamente porque cuando habíamos charlado, de vuelta, un año atrás y con mucho trabajo de por medio,
vos me habías dicho, bueno, Angie, pero vos tenés que poder ser capaz de pagarte tu aguinaldo, lo podés hacer liquidando ganancias. Claro, todos conceptos que yo no tenía ni idea, pero me acuerdo que charlábamos y yo me decía, bueno, esto lo podés proyectar, es donde apareció esta idea de la proyección. Yo pensaba que tenía que vivir como mucho más, como con esta idea de lo mensual, como esto, más no te digo en el día a día, pero yo ahorraba para una emergencia. No se me ocurría ahorrar para liquidar ganancias y tener un super aguinaldo. Hay un tema acá de cómo decidimos qué es lo que aceptamos y qué es lo que cuestionamos. Absolutamente. Y hay como muchas cosas interesantes en todas esas vivencias y creencias, ¿no? Y por eso para mí es importante entender de negocios, porque vos, por ejemplo, hay muchos negocios que son estacionales, ¿no? Por ejemplo, los negocios que hacen lanzamientos. Entonces, el negocio, voy a inventar, gana 1.000.000 un mes y la persona ahí se siente millonaria, sale, gasta, hace no sé qué, no sé qué, no sé qué. 4 meses más tarde, evidentemente, ponele que vendió un programa de 6 meses, 4 meses más tarde factura cero, porque facturó 1.000.000 y factura cero, 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 cero. Al quinto mes dice, ay, qué pobre que soy, no sé qué, no voy a retirar nada y lo voy a poner todo en los proveedores y qué sé yo. Realmente cuando uno empieza a entender de los negocios y lo mira de otra manera, dice, bueno, ok, ¿cuál es el rol que tengo yo en esta empresa? ¿Cuál es el sueldo que le corresponde a este rol? Yo me voy a respetar a mí mismo igual que respeto a mis proveedores y el día 1 voy a girarme una cuenta separada ese sueldo que me toca a mí. Si la empresa tiene ganancias, las va a acumular. No voy a dejar las ganancias en el mercado pago, ir a la verdulería y gastármelas en la verdulería. Después no sé si la empresa ganó, no ganó, si fui yo, si gasté mucho, gasté poco, sino que voy a ir a la verdulería con mi sueldo, que lo tengo en una cuenta separada, y me voy a pagar ese aguinaldo y voy a distribuir ganancias las veces que quiera y mi empresa se va a quedar también con una parte de las ganancias para que si se me rompe la laptop, cosa que alguna vez se va a romper, o si se me cae el celular al agua o me lo roban o se rompe, mi empresa tiene sus fondos para reinvertir en la empresa. Entonces, si uno vive la empresa como hay 7 años de vacas gordas cuando tengo ventas y 7 años de vacas flacas cuando no tengo ventas, esa no es la manera de hacerlo, sino que es, yo tengo un modelo de negocios que lo estabilizo, ¿sí? Entonces yo me pago siempre un sueldo sostenible a lo largo de los meses, venda o no venda, porque no tiene por qué ser que quiebro cuando no vendo. Si yo soy capaz de aplanar, es como que yo tengo un pico de ganancias, un pico de facturación, digamos, y si yo lo aplano, o hago plazos fijos al futuro, o hago alguna metodología que me permita administrarme y tener mucha claridad. Esta plata no es para ahora. Es como si vos plantases trigo y de repente de la cosecha no guardas ni un poquito para volver a sembrar. Bueno, no vas a tener más cosechas. Entonces, tenés como que empezar a entender cómo se articulan esas variables para poder mantener estabilidad. Y para mí, no hay que aceptar que mis ingresos van a depender de si llovió o cómo fue el clima del emprendimiento ese mes. Si mi modelo de negocio es sustentable, mis ingresos van a depender de que yo tenga una remuneración acorde al mercado para ese puesto, ¿sí? Ok. Y para las tareas que hago. Entonces, si yo durante 4 horas al día, no sé, me dedico a hacer copywriting para mis posteos, y bueno, esa tarea vale valor copywriting, no vale valor otra tarea. Entonces, tampoco me puedo pretender pagar sueldos de gerente general o de no sé qué si estoy haciendo tareas que no lo son. Entonces, eso, como tener como bastante claridad. Y bueno, todo eso es a medida de cada negocio. Por eso es que suelo trabajar en mentorías personalizadas o con personas que ya tienen un negocio andando en un programa como Mujeres SEO, donde juntamos varios negocios y también es muy lindo porque ahí ves cómo lo hacen otras personas, ¿no? Porque Sí, eso, re cada importante. negocio, cada uno tiene como muy avanzado cierto aspecto del negocio. Unas el marketing, otras el producto, otras las finanzas. Y es súper interesante cuando te juntás y
te mostrás toda la intimidad entre todas en confidencia, ¿no? Es re power eso, es muy, muy, muy poderoso, sobre todo cuando nos juntamos entre mujeres también, porque tenemos como también un montón de barreras emocionales y culturales en común, que me doy cuenta que muchos hombres no las ven y no lo tienen de esa manera, entonces necesitamos un poco esa compañía y necesitamos también esos ejemplos, ver que hay otras mujeres que están facturando, ver que hay otras mujeres que están creciendo, ver que hay otras mujeres que pueden decirse que son empresarias y que son buenas personas también y que no son, viste, esta asociación que tenemos muchas veces el dinero con cosas que por ahí no están tan buenas. Ahora, se me abrieron 8 millones de preguntas con todo esto que acabas de decir. Obviamente no voy a indagar en absolutamente todo, porque para eso está tu programa que dura como 2 meses, pero al principio hablabas de construir un mindset de negocio, y veo que muchas de las palabras, de los conceptos que estás usando, tiene que ver con esto, y sé que hay muchas de las personas que escuchan este podcast que por ahí hay algunas que por ahí ya muchas de estas cosas las manejan y ya están en una etapa como de más crecimiento con su negocio, ¿no? Decir, bueno, sí, entonces voy a distribuir el lanzamiento, PPP, pero hay muchas que están más en etapas iniciales. Entonces me gustaría hacer algunas preguntas que por ahí se están haciendo esas personas, como por ejemplo, muchas pueden no saber que nuestro tiempo y nuestras horas pueden tener distintos valores. Vos hablaste de horas como más operativas, las horas de copywriting. ¿Me podés profundizar un poco en eso, aunque sea como para que tengan un Sí. pantallazo de, porque por ahí piensan esto como, yo pensé que mi tiempo valía siempre lo mismo? Absolutamente. Y es súper interesante eso. En general yo como que hablo de alguna metáfora. Todos tenemos como ciertos valores en la cabeza. Si yo preguntase a todas las que escuchan, bueno, contame, ¿cuánto se está pagando un servicio doméstico en este momento? Todo el mundo algo me contestaría. Y si le pregunto, ¿y alguna tiene algún hijo, sobrino, alguien que vaya a clases de maestra particular? ¿Cuánto se está pagando? Clases de apoyo de matemática. Alguien nos diría algo. Y después pregunto, ¿y alguna va a terapia? ¿Y cuánto se está pagando terapia? Y siempre va a haber como un rango, ¿no? Entonces, sí, todos sabemos que hay rangos de valores para distintas tareas. En Argentina también tenemos los sindicatos que tienen sus paritarias y están todas publicadas, ¿no? Con lo cual, depende las tareas que yo esté haciendo, realmente el valor que le estoy agregando al negocio. Y yo quizás no hay más que 3 horas de tareas de alto nivel en mi negocio. Con lo cual, si yo quiero poner un valor hora súper alto a cuando estoy facturando, que es algo que lo puede hacer otra persona, y bueno, puede ser que de repente parezca que los números no dan, eh, pero estoy haciendo tareas que quizás debería evaluar delegar. Supongamos que yo soy un médico que cobro, no sé, 10.000 pesos la consulta, y además facturo, y además paso la escoba en el consultorio. Bueno, las horas en que paso la escoba en el consultorio, lamentablemente yo no las puedo pagar a 10.000 pesos la hora porque es ridículo. Entonces ahí es donde se arman como estos líos. Eh, y sí, a veces creo que hay un cierto voluntarismo en qué quiero que genere este emprendimiento sin una lógica como un poco más profunda de si eso es factible o no. Digo, requiere aceptación que no es factible que yo para las horas de barrer el coso te pague 10.000 pesos, no, no va a funcionar. Entonces Claro. es como tener un buen análisis y mm, poder hacer un buen cálculo del valor que representa lo que estoy haciendo para la empresa. Claro, ahí hay como dos cosas claves que sí, cuando las empecé a ver fue también como un gran cambio para mí, que fue entender en dónde estaba poniendo mi tiempo, porque muchas veces no lo sabemos y hacemos y hacemos y nos dejamos llevar por la inercia, y ese momento de frenar y de poner una mirada estratégica realmente sube nuestro valor después, y a dónde va el tiempo y a dónde va el dinero. Ahora, te quiero preguntar algo más como coach o como mentora, que también me interesa como ver los ejemplos que ves, porque a mí me pasa mucho que por ahí hay gente que llega a mentorías mías en donde
en realidad conmigo trabajan más aspectos de la comunicación, ¿no? Del posicionamiento y qué sé yo, pero muchas veces me tengo que ir para atrás a preguntar por ciertas cosas, porque, por ejemplo, si no me puedes decir un objetivo de facturación, porque no sabes cuánta plata necesitas pagarte, porque no están separadas las finanzas, porque esto, porque el otro, yo muchas veces no puedo trabajar, porque los objetivos de marketing y comunicación van a desencadenarse de tu objetivo principal que te das con el negocio. Entonces muchas veces me meto en esos temas con el cuidado, ¿no? De decirle, mira, yo de estos temas no manejo, te cuento mi experiencia, que me estás buscando como mentora, a ver qué te sirve de todo esto, pero muchas veces me encuentro diciendo, por favor, separa las finanzas personales de las finanzas del negocio, por favor, no uses Mercado Pago y PayPal como si fuera crédito a favor que tenés para la vida y para lo que sea, y veo que no es un tema de no entenderlo, porque la mayoría de las veces me dicen, sí, sí, ya sé que tengo que separar, sí, ya sé que tengo que proyectar, sí, ya sé que tengo que ver cuáles son mis gastos. Pero siento que hay algo más, porque no creo que sea una cuestión de que no lo saben o de racional, decir, uy, no sé cómo se separan las finanzas. ¿Qué hay detrás de eso? Pues siento que es como una de las trabas más grandes, porque cuando podemos entender todos esos números, la mayoría de las veces, muchas veces lo que pasa es que nos generan angustia, pero de a poquito eso se va transformando en una fuente de conocimiento que nos hace avanzar, si no nos frena. Entonces, ¿qué hay además ahí del conocimiento? Sí, por un lado, sí, esto, a veces no querer ver la realidad o temerle, pero el ver la realidad realmente es lo que te permite actuar. Es como si estás con exceso de peso y no te querés pesar porque decís, ay, me voy a deprimir, y capaz que decís, bueno, la verdad que una vez que me pesé ya veo la brecha que tengo contra lo que quiero y puedo empezar a hacer algo respecto de eso. A veces me parece que es simplemente no querer verlo. Otras, y yo ahí soy un poquito dura, que es que la persona no se compromete con la mentoría y pasa a ser más como una charla de café, donde, bueno, sí, yo ya sé que debería, y yo como, bueno, ok, ¿y qué vamos a hacer? Plan de acción y tareas para la próxima, porque si no, nada va a cambiar y no estoy agregando valor. Entonces, para mí depende de verdad la claridad y compromiso que tenga esa persona con lograr el resultado que quiere, y saber que puede ser que se tenga que autoincomodar en el camino, acompañarla a hacerlo, darle recursos concretos para que lo haga, y realmente no aplaudir si no se va a comprometer, porque es como, bueno, ok, vení la próxima y no bajes de peso, si sos nutricionista, ponele. Nada, alentarla a que lo haga y mostrarle los costos y beneficios de no hacerlo. Pero sí creo que eso, hay personas que les cuesta, a veces es desconocimiento también, ¿no? Como que no se les ocurre cómo articularlo o dar los primeros pasos, o quedarse en esa zona de confort en algún sentido, ¿no? Es incómodo porque Sí. no tengo el resultado que quiero, pero es conocido y no tengo que ser realista al respecto. Yo lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero he trabajado con gente que al tener claridad terminó cerrando el negocio. Pero bueno, a mí me parecieron personas súper valientes, súper inteligentes, y la verdad que ahora están ganando 10 veces más que cerrar ese negocio y poniendo su energía en algo más rentable. Yo a veces digo, me toca pinchar el globo y me da una pena, me parte el corazón. Pero la verdad es que cuando veo alguna que ahora le estaba vendiendo a España y no sé qué, y acá estaba todo el día sufriendo, y cuando venía y me decía, claro, yo hice todo lo que me dijiste y veo los números, esto no da ganancia ni la va a dar. Y yo decía, es así. Y Claro, bueno, pero es preferible saberlo, porque ahora nada, eso, se metió, es una persona súper proactiva en un grupo de acá, en un grupo de allá, le vendió a Indonesia, le vendió a España, y yo digo, gracias a Dios que se sacó ese clavo de encima. claro, sí, Pero cien es por difícil. ciento. Es Es difícil. difícil transitarlo. Entonces, Y cuando por ahí estamos, y acá me quiero meter un poco porque te quería preguntar, ya que sos mentora de crecimiento, ¿qué etapas de crecimiento normalmente existen? Porque me imagino, no sé, yo cuando llegué a trabajar con vos ya había ciertas cosas, por ejemplo, que las tenía validadas, pero
había un montón de cosas que estaban así como atadas con alambre, porque estaba, bueno, esto, cuando estamos aprendiendo desde cero un montón de cosas, es mucho realmente, y Un sobre montón. todo cuando, no sé, por ejemplo, en mi caso siempre hablo que vengo de las ciencias sociales, hay un montón de cosas de la comunicación que las manejo bárbaro, pero hubo un montón de cosas de términos de finanzas, de números, de productividad, que, bueno, tuve que aprender desde cero, ¿no? Y bueno, y eso está bien, pero hay que bancarse que lleva tiempo. Pero, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con vos, me acuerdo que vos me decías esto de, bueno, pero podés distribuir, asignate un sueldo único. Yo hacía como medio un Frankenstein de ingresos. Y claro, o sea, por un lado me costó, porque cuando veía el número por mes que me podía pagar por las tareas que hacía para el negocio, la verdad que un poco me rompió las bolas, Fabi, porque me obligó sí o sí a decir, claro, si yo me quiero pagar un sueldo más alto para tener el estilo de vida, para mantener el estilo de vida que estoy teniendo y para ir aspirando a uno mejor, me tengo que dejar de hacer la boluda con un montón de cuestiones como, no sé, sistematizar ciertas cosas, documentar ciertos procesos, delegar más en el asistente virtual que ya tenía, bueno, un montón de esas cuestiones. Pero cuando uno está recién empezando, que por ahí calculo que es normal que la facturación no sea un montón, estamos validando. ¿Conviene ahí también asignarse un sueldo a hacer proyección o es algo que hay que esperar a que el negocio funcione mejor? ¿Cómo es la cosa ahí? Depende, si vos lo mirás desde la mirada de negocios, los proyectos nuevos tienen una etapa de inicio que se llaman inversiones de inicio, más una etapa de cierta cantidad de meses donde, como que te dijera, va creciendo la demanda. Supongamos que vos abrís un café, de estos cafés de especialidad nuevos. Bueno, los primeros días nadie en el barrio los conoce, el Instagram no tiene a nadie y van pasando las semanas y cada vez va viniendo más gente. Lo normal desde los negocios es que vos tomes la inversión inicial en el local más todo ese periodo como un espacio donde el negocio va a dar pérdidas y las pérdidas van a incluir el pago de tu sueldo y que tengas la capacidad de financiar todo eso. Muchos emprendedores financian parte de las pérdidas con su sueldo, otra parte con mala sangre y tarjetas, y otra parte. Entonces, en forma rentable, es posible que el negocio no te pueda pagar un sueldo hasta después de un cierto plazo. Dependerá del modelo de negocio, si está muy ajustado, si es nuevo, etc. Pero vamos a suponer 6 meses, no te lo va a poder pagar. Entonces, en definitiva, es cómo lo vas a financiar esa pérdida. Con tu propio sueldo, Claro. disimuladamente, porque no lo estás cobrando, o trayendo plata y pagándote el sueldo. Tenés que tener en claro el monto de pérdida que va a generar el inicio del negocio. No es de pérdida, digamos, de inversión de inicio, que se recuperará más adelante. Pero tu sueldo es parte de la inversión de inicio, Claro, en en muchos teoría. casos lo que yo veo que pasa es que hay muchas personas que por ahí están en, no sé, en un trabajo que no es el que más quieren. A mí me pasaba también, una de mis líneas de ingreso no era la que más me divertía, pero con esa yo seguía financiando mi vida mientras ponía mi tiempo y mi energía en Angie Transmedia, que al principio no me pagaba sueldo, después me pagaba un sueldo simbólico, después un sueldo ahí medio desprolijo y después le pusimos orden y ahora estoy re contenta, pero no porque gane el sueldo que yo realmente desearía, sino porque ya tengo un plan para llegar a ese número, que me parece que ahí es donde vino también como mi tranquilidad y bajar un poco la ansiedad, porque con respecto a esto que te quería preguntar, fui entendiendo que hay etapas y me gustaría, como, ya que vos hablas tanto de diseño y entendés tanto de crecimiento, ¿cuáles son las etapas más comunes que atraviesa un negocio? Sobre todo este tipo de negocios, ¿no? De profesionales, mujeres, muchas de las que están escuchando en este momento deben estar pensando en empezar su negocio o están empezando a crear sus primeros productos, muchas están empezando a crear sus primeros cursos online, por ejemplo, conmigo, para empezar a validar, para ver qué es esto de vender y si les gusta tener un negocio digital, pero me gustaría que nos hagas ese recorrido si se detectan ciertas etapas. Bueno, primero desde ya está la etapa donde empezás a invertir.
para mí siempre desde un inicio está bueno que vos entiendas que el modelo de negocio en sí mismo te gusta y tiene las posibilidades de llegar a ese resultado que querés. Porque vos me acabas de decir, y bueno, yo todavía, o en algún momento no tenía el honorario que yo quería, el sueldo que yo quería, pero tengo un plan para llegar. Hay modelos de negocios que no hay plan para llegar, ¿sí? Recuerdo una persona que tejía algo en crochet y que para ganar lo que ella quería ganar, con la rentabilidad que tenía el producto de crochet, porque había un mercado, un precio validado, etcétera, ella tenía que tejer unas 60 horas por día. Bueno, ese modelo de negocio no es factible y no podía delegarlo porque se le iba la rentabilidad si encontraba otras tejedoras. Ya está, no es un modelo de negocio que te va a llevar a ningún lado. Entonces, tenés como que saber a dónde querés llegar y cuál es el plan para llegar. Otra persona, no sé, con una incoherencia total entre que le vendía a empresas, entre, bueno, no sé, no me quiero salir del monotributo, pero quiero ganar tanto. Y bueno, no sé, no hay manera de ganar tanto y estar en el monotributo. ¿Qué querés hacer? Como decidí y pasate a responsable inscripta tranquila o hacé como quieras, pero no vas a poder ganar lo que querés si no salís del monotributo y le vendés a empresas. Entonces, como tener esa coherencia. Yo creo que la primera etapa tiene que ser eh, entender el estilo de modelo de negocio, saber que está alineado con tus intereses, saber que te puede llegar a dar ese sueldo que vos querés. También entender que si yo tengo 20 años o gente que tenga mucha especialización en cosas que se pagan muy bien, por ejemplo, no sé, un científico de datos hoy que quiera salir de ser científico de datos a tener un emprendimiento que venda incienso. Es muy difícil vender el volumen de incienso o requerís un capital muy grande para que equivalga al sueldo que gana hoy un científico de datos. También tener esa claridad, ¿no? Que hay cosas que se pagan mucho en el mundo y que si vos haces esas cosas, elijas con mucha coherencia qué querés, por qué lo querés, si lo del incienso no puede ser algo un además, o cómo puedes ir probando si alguna vez se acercaría. Y otra cosa que yo veo es eh, la, las personas que ganan muchísimo en ciertos modelos de negocio también invierten muchísimo. Hay una fantasía como de que uno pudiera ganar muchísimo o trabajando poco o no invirtiendo. Yo todavía no he encontrado ejemplos de personas que trabajen muy poco y ganen mucho y además inviertan muy poco en el negocio. No lo he encontrado. Te encuentro a vos. También cuando te conocí, tenías también otros mentores más del mundo digital, tomaste un montón de cursos, te formaste un montón, trabajás un montón, estás acá haciendo el podcast, estás corriendo por todos lados. Digo, sí, tenés un plan, pero me parece que ese plan va acompañado por mucho trabajo, mucha claridad y mucho foco. Entonces, sí, me parece importante no tener la fantasía que existe un modelo de negocios donde uno trabaja casi nada y llueve el dinero. Y No lo antes con... hablaste, en un momento cuando nos contaste de tu historia, estabas hablando y hiciste como el comentario de siempre hay riesgo. Eh, Ujú. lo que se me viene a la cabeza cuando vos decís esto de no conozco a alguien que le vaya súper bien y que no invierta, se me viene como a la cabeza esta idea de las inversiones, de que hasta donde yo sé, siempre que hay una inversión hay riesgo. ¿Siempre hay riesgo o existe? Porque de vuelta, volvemos a los discursos que circulan en redes sociales. Hay muchos discursos sobre, no sé, determinados productos o servicios, bueno, mismo el mundo digital, en el Ujú. 2020, en la pandemia, era como, hace esto que es riesgo cero y te puedes volver millonario. Y yo justamente, puertas adentro, amo el modelo de negocio, o sea, el de formaciones online, amo poder vender mis conocimientos, que parte de mi trabajo sea hacer esta entrevista, pero no, nunca, nunca pude encontrar que exista un negocio así y que no solo no tenga inversión, sino que no haya riesgo. Quizá no se Ujú. habla tanto de eso. No sé, corregime si me Sí, equivoco. creo que los que no lo hablan es porque simplemente te están vendiendo un sueño que uno quiere comprar
que le encantaría. Y sí, el riesgo, creo que casi todos lo han pasado, es tener un lanzamiento que no funcione según lo esperado. El lanzamiento uno hace una proyección y si estás lanzando en Montevideo que de repente está con sequía y no hay agua, bueno, quizás la gente no está tan enfocada en ese problema, o nosotros que tenemos saltos políticos o económicos, o esa semana se devaluó el dólar y cambió todo y vos lo tenías en dólares, y bueno, no son variables que controlás, y eso implica que cuando decidiste la pauta, hiciste la inversión de la publicidad y todo, bueno, nada, hay variables que no controlabas, ¿no? Entonces, sí, hay riesgo y sobre todo se empieza a sentir más cuando vas haciendo los más grandes. Y en casi todos esos negocios muy grandes hay toda una estructura detrás. No es el zorro espadachín luchando solo por el mundo, logrando, no sé, digo, supongo que todas las que escuchan conocen a Vilma Núñez y supongo que todas la ven. Bueno, nada, son organizaciones grandes, ¿no es? Por más que uno vea más bien el 90% del tiempo a Vilma y ella mencione algunos de los equipos, son organizaciones grandes. No es Vilma y dos más, ¿sí? Y obviamente tener una organización grande implica un riesgo. Sí, yo creo que también está bueno, o sea, así como contamos eso, también una de las cosas que a mí más me divierte de trabajar en estos modelos así como más digitales, es Sí. que estaría bueno que todos sepan lo barato que sale correr riesgos en el mundo digital, ¿no? Porque vos me hablas de una empresa de galletitas, de exportación, yo ya pienso en un envío o en una aduana y me quiero morir, y muchas veces ven como un riesgo terrible perder plata en Facebook Ads, cuando en realidad es, no sé, desde mi punto de vista, no sé, me gustaría tu ejemplo que conoces de otros números, porque yo bastante me muevo mucho en el mundo digital, pero siento que a veces perdemos un poco de registro de las grandes oportunidades que tenemos hoy, ¿no? Absolutamente. Digo, coincido 100% que invertir, testear, hacer productos mínimos viables en el mundo digital es muchísimo más barato que en otros mundos. Digo, abrir una confitería y que no vaya nadie y que la tengas que cerrar, vas a haber perdido muchísimo más dinero que haber hecho digamos, que intentar en tu mundo digital, con lo cual absolutamente coincido que vale nada, hay muchísimos modelos en que puedes probar muchas cosas súper interesantes. Y bueno, ya quiero meterme un poco en hablar de comunicación y marketing y todo eso, porque si no puedo llegar a estar haciendo preguntas toda la vida. Para eso ya dijimos, van a tener que sumarse a mujeres SEO si quieren, si no, sobre todo estas cuestiones de cuando hablamos de rentabilidad, costo variable, costo fijo, proyección. Creo que ese tipo de cosas, cuando queremos proponernos, decir, bueno, ya la verdad que quiero que este sea mi negocio, porque uno al principio cuando empieza puede arrancar con la pregunta de a ver si soy capaz de hacer dinero con esto, a ver si soy capaz de empezar un negocio, pero ya cuando uno quiere justamente diseñar su vida profesional alrededor de eso, hay ciertos términos y hay ciertas cosas que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, y hay que entenderlas. Pero bueno, no puedo hacer un podcast tampoco de 15 millones de horas, así que eso ya después te toca a vos y te paso la pelota para vos. Pero sí Muy quiero hablar un poco de algo que a mí me encanta, que tiene que ver con esto de cómo comunicar marcas personales y de construir posicionamiento, porque en tu caso, te contaba antes fuera de micrófono, cuando te googleé, para mí me gusta, como por más que conozco a los entrevistados, los stalkeo, a ver cómo aparecen en redes, a ver cómo se narran a sí mismos, ¿no? Los distintos universos digitales. Y una de las cosas que de hecho fue una de las razones por las cuales llegué a vos, tiene que ver con que pienso que tenés como una estrategia de marketing como muy clara y a la vez muy 360, como que indagás por varios lugares, y me gustaría que nos cuentes un poco cómo pensás eso, cómo lo medís, cómo lo planificás, porque volvemos a que nos dijiste que en el 2019 arrancaste con todo esto.
Entonces no Ujú. estamos hablando ni de 2 meses, ¿no? De vuelta, no existen las promesas de que te posicionás en 30 días como experto y capo y no sé qué, pero sí, si tenemos un plan de mediano plazo, se pueden hacer cosas muy, muy zarpadas en 3, 4, 5 años, no es mucho tiempo. Absolutamente, pero como bien decís, muchas personas piensan que en 3 meses, pero no, en 3, 4, 5 años coincido por completo. Yo no soy nativa digital, digamos, ¿no? Quizás ya se dieron cuenta. Con lo cual, todo lo que yo hice fue con premeditación y alevosía. No hice nada al azar, con curaduría, con territorios del discurso, con mucha inversión, mucha conciencia y todo lo que hago lo hago como a propósito, porque si no lo hiciera a propósito directamente no lo haría. No es mi, mi medio ni natural ni preferido, ¿sí? Entonces, elijo como parte de mi modelo de negocio qué es lo que quiero hacer y a partir de que elijo qué es lo que quiero hacer en ese ámbito, lo hago con el mejor estándar que conozco, eh, porque bueno, al igual que muchos emprendedores, al igual que vos, tengo estándares muy altos, entonces busco el mejor estándar profesional que conozco para eso que yo elijo hacer. Pero en este momento trabajo con presencia importante en LinkedIn, donde me dedico más al mundo corporativo, al curso de diseño de vida de la Universidad de San Andrés. No tengo el exacto mismo posicionamiento en LinkedIn que en Instagram. Eh, Amo eso, amo. no, Me porque es encanta. multipotencial. Es re multipotencial y re transmedia. No hago Twitter y en Instagram me dirijo a hablar a una emprendedora. En LinkedIn estoy hablándole a una persona que quizás está en relación de dependencia y quiere salir a ese mundo de la emprendedora que está en Instagram. Trabajo mucho con emprendedoras ya más avanzadas que tienen un negocio lanzado y con personas que están en relación de dependencia craneando su modelo de negocio. Tengo todo el mundo también de diseño de vida en Instagram y de mujeres SEO en Instagram, que son como 3 estadios, digamos. Primero diseño de vida, Claro. después Alumbra Lab, después si te gradúas vas a mujeres SEO. Y también he hecho mucha prensa. Uno de mis objetivos era poder escribir una columna en Olala y lo logré este año. Em, y trabajo mucho con influencers, realmente hago pauta, pero las influencers son quienes me han ayudado a posicionarme. eh, y es mi forma favorita de posicionarme, porque, bueno, al igual que otras personas, no me encanta hablar de mí. eh, y me resulta muy sincero cuando ellas pueden sinceramente decir que las he ayudado. En vez de yo decir, te puedo ayudar, si el otro dice, ya me ayudó, me resulta como una forma agradable y que me encanta. Así que nada, también tengo un newsletter, hago email marketing, optimizo para SEO todo el blog, digamos, uso los mejores estándares que conozco para todo lo que hago. Tengo, como dijiste, el Google Mi Negocio para tener reviews independientes y que estén ahí puestas. Entonces, invierto mucho tiempo, no sé si invierto mucho tiempo, dinero y cabeza en todo lo que es mi comunicación. Y lo hago a mi tamaño y medida. Tuve muchas personas que se me acercaban a decirme, ¿por qué no haces un podcast? ¿Por qué no haces un podcast? Bueno, es algo que estoy más cómoda haciendo el blog y entiendo que sería algo que está bueno, pero no está alineado con mis preferencias de este momento. Eh, entonces, nada, tengo claridad y estaría bueno y no lo hago. Y menos que menos haría un canal de YouTube. Y hay otras que lo hacen y les va re bien y lo monetizan y qué sé yo. Bueno, entonces yo pago como el costo, digo, al no querer hacer un canal de YouTube, no voy a monetizar un canal de YouTube y está bien, es lo que elijo. ¿Sí? Eh, Está, está bueno eso. porque me parece que es un buen ejemplo, está buenísimo lo que estás diciendo. A mí me pasa lo mismo, por ejemplo, a veces cada tanto hago streamings por lanzamientos puntuales y Iñaki, mi asistente virtual, siempre me dice, ya te veo que te vas a hacer un Twitch. Yo digo, no, ese es mi límite, porque yo
tengo energía para un ratito, para hacer un vivo en un lanzamiento y amo, pero si llego a tener que vivir de ser streamer, yo creo que lo podría hacer y me podría ir bárbaro a nivel económico, pero me puedo llegar a morir por dentro y se me desalinea todo lo que decíamos de diseño de vida. Pero me parece que está buenísimo también lo que decís, porque de vuelta encuentro polaridades, yo que en el mundo de la comunicación sí conozco más, encuentro como estas polaridades de o te tienen que gustar muchísimo las redes sociales y los canales de comunicación y el marketing, o si no te gusta, directamente le cerrás la puerta a todo. Y yo creo que es inevitable que haya espacios en donde vos puedas mostrar lo que haces, comunicar cuáles son tus posicionamientos sobre ciertos temas, cuál es tu experiencia, qué es lo que sabes, y necesitas esos canales de visibilidad, pero está bueno que eso vaya, por un lado, alineado a lo que vos podés, a lo que vos sabés, a lo que a vos te resulta. A veces hay que ir investigándolo para ver qué es lo que nos resulta o no. Pero también me parece que está buenísimo lo que vos haces, de no quedarte con un solo canal. Y me vuelvo loca también con lo de manejar dos posicionamientos en dos canales distintos, porque para mí esa es una de las grandes soluciones para quienes somos multipotenciales, para quienes tenemos negocios que no nos gusta tener una sola unidad de negocio o un solo tipo de cliente ideal, y en vez de hacernos tanto quilombo de estar comunicándole o a todo el mundo o a 30 perfiles distintos, elegimos canales y en cada canal vamos hablando con distintas personas y atendemos a distintas necesidades. Eso quería resaltarlo porque me parece un ejemplo espectacular. Y probablemente las que estén escuchando tengan alguna preconcepción sobre el mundo del marketing de influencers, y yo muchas veces hablo de este tema, pero como yo estoy más del otro lado, me gustaría saber cómo fue para vos empezar a hacer eso, porque a veces se piensa que hay que tener un presupuesto millonario para llegar a un influencer, o que hay que llegar al influencer de 3 millones de seguidores. Quisiera saber cómo hiciste ese recorrido para que te funcione realmente para tu negocio. Sí, ese recorrido honestamente fue el menos premeditado, pero fue de resultados increíbles y a esta altura es más premeditado. Y a mí me funcionó mucho mejor influencers más chicos que influencers más grandes, eh, porque son más de nicho y tienen mucho más alineado el público, y el público de verdad las tiene como parte de su familia, como sus propias referentes. Y un influencer, no sé, con 1 millón de seguidores, tiene un público muy amplio, y es verdad que es muy amplio, pero bueno, yo soy una oferta de nicho, entonces supongo que debe depender de la oferta, no soy una oferta para todo el mundo, y eso está muy bien. Entonces, creo que depende, pero para mí todas las influencers tienen una comunidad que las quiere y les cree, porque son creíbles, digamos, no les cree porque están locos. Y si uno tiene algo adecuado para esa comunidad, para mí es buenísimo y vale la pena probar. Es cuestión de nada, desde ya hay un honorario y se consulta. He tenido clientes que como que no se animan a preguntarle a las influencers, y para mí es nada, escribí, y si no te contestó, volvé a escribir, y si no, buscá cuál es el mail. Fíjate para llegar y trata de conversar, porque hay millones de maneras de hacerlo. También he tenido clientes que piensan que nada, con mandarle un caramelo a la influencer se lo va a comer y va a hacer 20 historias. Bueno, tampoco es lógico, digamos. Las influencers invierten mucho dinero en mantener esa comunidad, ese posicionamiento, esa generación de contenidos, y por eso es normal que cobren un honorario por difundir algo en su comunidad. Porque pasa esto, viste, cuando Angie vos decías, bueno, hay marcas que a mí me encantan y es un placer para mí difundirlas, sí, pero es esto, bueno, que te paguen por algo que para vos es casi como no trabajar, pero tampoco sería justo que vos difundas una marca y la posiciones en toda tu comunidad porque sos buena gente, digamos, no es así como funciona el mundo de los negocios. Entonces, para mí son honorarios accesibles, son honorarios de muchísimo retorno. Cuando la gente escucha que una influencer menciona, capaz que un año más tarde dice, ay, porque yo Claro. escuché que tal te dijo, cada persona tiene su forma de decirlo, o me dijo mi amiga que la sigue a la influencer tal que hable con vos y qué sé yo.
No sé si sirven para todos, hay que probar, como en casi todas las cosas. Como en Facebook, que haces una campaña para un público y te das cuenta que esa para ese público no funcionó tanto y la tenés que ajustar. No hay garantía, pero si crees que tiene el público adecuado, la influencer te dice, sí, creo que es el público adecuado, para mí vale la pena probar. Es una estrategia que está buenísima. Está bueno lo que dijiste, que tiene mucho de tu observación también de preguntarle a las personas que llegan de dónde vienen, que es una muy buena Absolutamente. práctica, porque a mí, estando del otro lado como influencer, que trabajé mucho y que sigo trabajando, porque, bueno, ya estoy posicionada en redes para ciertas cosas, y me pasa de cosas que recuerdan mis seguidores, yo desde el 2015 que estoy en Instagram, y me pasa que a veces me manden un mensaje diciendo, Angie, ¿te acuerdas la aspiradora que habías comentado hace 3 años? Yo no soy tanto, o sea, no me preguntan tanto por cuestiones de consumo así masivo, por dar ese ejemplo, pero sí me preguntan muchísimo por series, por consumos culturales. Ahora que cuando hablo de mis mentores también, sé que llega mucho eso, pero porque también obviamente valoran mi recorrido, cuando recomiendo un curso, pero me pasa que cuando alguien viene a querer hacer un intercambio conmigo, yo solamente trabajo con alguien que entienda cómo funciona esto, porque si vos me vas a pedir métricas de un día para el otro, yo no te las voy a poder dar, porque mucho de todo eso es cualitativo. Entonces, me parece que está bueno esto que vos planteaste de que tenés ciertos canales de visibilidad y no dependes de uno solo, porque si vos tenés que depender de un influencer o de el marketing de influencers, probablemente va a pasar un buen tiempo hasta que vos veas un retorno claro y medible. Entonces está bueno esto de ir alternando y de no dormir en los laureles con los otros canales. Mismo si un influencer te recomienda, pero la persona entra a tu cuenta y tu cuenta está descuidada, desactualizada, o no sé, LinkedIn todavía dice que vende galletitas, la persona ni te va a seguir, entonces también es un desperdicio de recursos. Absolutamente. Sí, depende de lo que vos hagas, es como varias etapas, ¿no? Por un lado, preguntar de dónde viene el lead y reconocerlo, después tu capacidad de convertir ese prospecto en cliente y de recibirlo a ese prospecto en un lugar creíble y agradable. No es solo le tiré al influencer y es culpa del influencer, digamos. Y sí creo que son trabajos a mediano plazo, porque también pasan miles de cosas, no sé, de nuevo, ese día el influencer le hizo las historias, el dólar se disparó, no sé qué pasó en Ucrania y bueno, y el algoritmo enloqueció. Y bueno, no sé, pasó eso. A veces después el influencer te dice, bueno, las voy a hacer de nuevo porque ni yo estoy tranquilo, porque justo este día pasó todo esto. Pero bueno, todo es multifactorial. Por eso a veces a mí me dicen, yo por ejemplo, nada, me va súper bien, tengo muchísimo trabajo, tengo muchísima respuesta y sigo trabajando muchísimo en marketing. ¿Por qué? Y porque es multifactorial el éxito. Es difícil a veces encontrar cuál es exactamente en cuánto contribuyó el retargeting, en cuánto contribuyó la pauta, en cuánto el influencer, en cuánto este podcast. Es multifactor. Para mí es seguir teniendo la conciencia de que es muy importante mantener y fertilizar todos esos ámbitos constantemente. No sé si se puede hacer trazabilidad perfecta del retorno de cada medio exactamente, pero sí a nivel global. Si te está yendo bien y está todo esto, si querés podés apagar alguna de ellas y ver si te va igual en el mediano o largo plazo, o para mí hay que hacer, digo, si vendes servicios, comunicarlos es lo mínimo que va a pasar. Nadie te va a tocar el timbre si ni siquiera sabe que existís. Así que eso me parece esencial. Sí. Y una última pregunta, me parece que van a tener que volver a escuchar este episodio con apuntes, sí, con hoja y lapicera en mano. Me interesa mucho este tema porque a veces como que se piensa que hacer marketing es tener una cuenta de redes sociales o solamente los contenidos de visibilidad y hay como toda una ingeniería detrás. Vos hablabas de marketing de influencer, pero también hablaste de email marketing y de posicionarse en LinkedIn.
todo con paciencia, de a poco, no se abren 80 canales al mismo tiempo y se mantienen y se tiene un equipo y una agencia y qué sé yo, pero en función de todo esto que vos hacés, que me parece que es un re buen ejemplo, ¿no? Como para las que no lo están haciendo y para por ahí las que están haciendo algo de todo esto, que nada, tengan otra experiencia, pero se me vienen como dos preguntas y ya cerramos. Una es si existe, vos que conocés mucho más de negocios y de números y de la parte así como más dura, si se quiere, ¿existe algún mínimo porcentaje que uno debería dedicarle mensualmente a esto de inversión en marketing, que por ahí no es un retorno a la facturación literal de este mes, pero que mantiene como el fuego avivado? Yo suelo estimar en el 10% de las ventas y quizás en etapa de lanzamiento más tirando al 20%. Sobre todo para servicios. Me Sí, gusta, me sirve. entre lo que contactás digamos, entre proveedores, es decir, no sé, el que te organiza, el que te programa la pauta y el hacer la pauta, y la pauta en sí misma, sí, llegar a un porcentaje de ese estilo. Me gusta, está bueno ir poniendo como algunos parámetros, después cada uno ve puertas adentro de su negocio. Y esto que decís de proveedores, hoy en día, con esta estrategia que vos contaste, que tenés un poco LinkedIn, Google My Business, anuncios y qué sé yo, ¿cuál es tu estructura interna? O sea, ¿con qué tipo de proveedores trabajás o qué partes delegás, qué cosas haces vos? Trabajo con distintos proveedores. A mí me gusta mucho trabajar con personas muy de nicho especialistas. No me gusta trabajar con generalistas. Bueno, no tengo problema con generalistas, pero me gusta como, si voy a hacer algo, me gusta tener un especialista que lo haga bien. Em, entonces, trabajo con especialista en SEO, especialista en Google, especialista en Meta, especialista en redes. Y yo he escuchado muchas veces personas como que quieren encontrar o se enojan con el community, o quieren encontrar un community, o quieren encontrar a alguien que haga la esencia del contenido. Y la esencia del contenido de un especialista la tiene el especialista en la cabeza. Si fuera tan fácil, no sería un especialista. Entonces, de nuevo ahí, personas que en marca personal. Y bueno, no se puede delegar todo, porque si no, no sería tu marca, lo podría ser cualquier otro. Entonces, como eso, digamos, más allá del presupuesto, dedico tiempo, cabeza. No, tiempo y cabeza mío es una pata importante de mi negocio. No es algo que mágicamente ocurre con su prolijidad. Entonces, también ahí es como gente como enojada o rebelada o que tiene expectativas que no son factibles a la hora de que alguien te acompañe en ese proceso, ¿no? Ese otro te necesita en ciertas cosas y tener claridad dentro de, bueno, dónde deberías enfocarte, qué podría hacer el otro por vos y qué sé yo, también es una parte de estas etapas de crecimiento, creo. Está buenísimo lo que nombraste de los generalistas, porque muchas veces los generalistas ya somos nosotros. Entonces, Ujú. está buenísimo, porque una de las cosas que yo hablo mucho de multipotencialidad es que los multipotenciales tenemos que entender el valor que tenemos y que aportamos, pero que eso no quiere decir que prescindimos o que está mal ser especialista. Al contrario, sobre todo cuando somos marca personal, nosotros vamos a ser el mayor generalista del negocio, pero me gustó mucho como esta idea y este consejo de decir, bueno, ya que yo tengo que tener 8 millones de sombreros y aprender un poquito de todo, cuando sé que tengo que ir a hacer SEO, bueno, vamos con el que ya sabe de SEO, que me explique lo mínimo, y yo me ocupo obviamente de esto que decís de la esencia del contenido. Esa persona no vas a saber cuál es la esencia de tu experiencia, de todo, del perfil exacto de la persona con la que querés trabajar, etcétera. Así que bueno, Fabi, la verdad que te recontra exprimí, te quiero agradecer un montón por todo este Placer. tiempo y por todos
todos los consejos y los datos que nos diste, sé que va a ser súper valioso y vuelvo a reiterar que lo vamos a volver a escuchar este episodio cada 6 meses más o menos, y ahí van a ir resignificando, ¿no? Según en la nueva etapa que estén. Me gusta despedirme preguntándole a la invitada, ¿no? Ya que y te pregunté al principio cómo era tu negocio hoy, nos fuimos al pasado y desarrollamos todo esto, y ahora me gusta irme al futuro. ¿Cuál es tu desafío en esta instancia en la que estás hoy? Mi desafío es ser paciente en seguir aumentando la cantidad de clientes en el exterior y darme tiempo para algunos nuevos productos que quiero hacer porque veo la necesidad y resalto porque veo la necesidad y darme tiempo para el espacio creativo. Que disfruto un montón. Entonces, esos son mis 2 desafíos. Tener paciencia para crecer en el exterior, porque estoy creciendo, pero tengo que autorregularme, que tarda 2 o 3 años, digamos. Hablemos en 3 años y te cuento. Y darle tiempo a lo creativo. Así que esos son mis desafíos. Bueno, te reagradezco porque a veces cuesta también, ¿no? Porque sobre todo, ¿viste? Cuando trabajas de mentora o cuando trabajas como con mucho conocimiento. Todo resuelto. Claro, total. Y está buenísimo del otro lado también escuchar que las personas que uno admira y qué sé yo, bueno, también siguen teniendo desafíos y cosas por hacer. Y el desafío que planteaste, lo estamos teniendo varias y estamos trabajando mucho en eso. Así que me parece que dentro de 2 años, 3, vamos a volver a hacer episodio y vamos a hacer como una review de qué se está cosechando en ese momento. Y yo también con el podcast voy a tratar de traer a personas que ya estén en el futuro, ¿no? En ese dentro de 3 años, a ver qué podemos exprimir y después te pasamos la data. Buenísimo. Bueno, Fabi, te agradezco un montonazo, me encantó volver a verte. Vamos a dejar en la descripción del episodio, tenemos el libro, tenemos todas las cuentas de diseño de vida, vamos a dejar, tenemos tu cuenta de Alumbra Lab y después también está la de Mujeres SEO. Decime si me olvido. Absolutamente, algo. Exactamente eso. Te voy a dejar, te paso después para que pongamos todos esos links. También vamos a dejar el link al descargable que tengo en Alumbra Lab, que te permite como organizar tu día y empezar a diseñar qué vas a delegar y qué no, y empezar a ubicarte en este espacio SEO, que está buenísimo. Y nada, muchas gracias, Angie, me encanta siempre verte, me encanta lo que haces, me encanta en lo que ayudas y súper contenta de compartir este tiempo. La pasé re lindo, así que espero que todas lo disfruten. Gracias, Fabi, hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.